Les damos la bienvenida a este octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Bogar Alfonso Verdiguel Vázquez y seré el moderador de esta mesa titulada Formación docente, representaciones sociales, prácticas lectoras y competencias para la nueva escuela mexicana, perteneciente al programa de doctorado en ambientes y sistemas educativos multimodales. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. En primer lugar, nos acompaña el doctor Hernando Efraín Caicedo Ortiz. Él es doctor en educación por el Centro de Estudios Superiores en Educación de la Ciudad de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas de investigación son la investigación interdisciplinaria, ciencias de la complejidad, análisis de redes complejas y modelación basada en agentes. También nos acompaña el doctor Jorge Alberto Chona Portillo, quien es maestro en ciencias antropológicas y especialista en investigación hermenéutica narrativa en educación. Sus líneas de investigación son prácticas docentes, literatura, cultura y comunicación, epistemologías y pedagogías decoloniales. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentan sus avances de trabajo terminal. La dinámica de trabajo es la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que las retroalimentaciones deberán ser revisadas con sus respectivos doctores, directores de trabajo terminal. Iniciamos esta mesa de trabajo con la participación de Marco Antonio Polo Gómez, que nos presenta su trabajo titulado Representaciones sociales del impacto de la tecnología en la escritura y la integridad académica desde la perspectiva de los docentes de la UNAD. Adelante, Marco. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. El trabajo que se va a presentar, a ver, déjenme ver, sí, es este. Y ustedes me dicen si ya se ve completo. Creo que todavía no. Ahí ya se ve. Sí, se ve. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros del doctorado, doctores que van a estar comentando esta mesa, compañeros que están también aquí observando lo que vamos a estar platicando. Decíamos, este es el trabajo de investigación que presento, titulado Representaciones sociales del impacto de la tecnología en la escritura y la integridad académica desde la perspectiva de los docentes de la UNADEM. Este trabajo tiene como objetivo que yo me titule por tesis. Y bueno, primeramente el estudio que se presenta es de corte cualitativo sobre las representaciones sociales de docentes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México respecto a la integridad académica y al impacto que ha tenido la tecnología en la escritura académica de los estudiantes. El enfoque es de teoría fundamentada, es la metodología que se estará utilizando, y el contexto pues básicamente es la educación a distancia y los desafíos éticos en los entornos digitales. Considero que la educación no solamente a distancia, en todo el mundo enfrenta diversos desafíos. Entre estos está la incorporación acelerada de tecnologías de la información y la comunicación y de otro tipo que vienen a incidir en las prácticas educativas. Además, al menos en esta universidad existe una falta de capacitación hacia los docentes por parte de la misma universidad en cuanto a herramientas como detectores de inteligencia artificial, de plagio. Hasta hace algunos años se tenía un detector de plagio en la plataforma y este desapareció porque se argumentó que resultaba muy caro.
Entonces, ante esto, el planteamiento del problema es el siguiente. ¿Cuáles son las representaciones sociales que tienen los docentes de la Universidad Abierta y a Distancia de México sobre la integridad académica y la escritura académica de los estudiantes? Además, ¿cómo han influido los desarrollos tecnológicos recientes en sus prácticas pedagógicas y en la escritura académica de los estudiantes? ¿Y cuáles son los elementos de una teoría sustantiva que explique estas representaciones sociales? Este es el planteamiento que yo hago. Este estudio se justifica por diversas cuestiones. Primeramente, el crecimiento exponencial que ha tenido la educación a distancia a partir, por ejemplo, de la pandemia. Hemos visto, por ejemplo, nosotros como docentes, que cada vez hay más publicaciones en redes sociales de cursos, diplomados, maestrías, doctorados en modalidad en línea, ¿no? Algunos de muy dudosa calidad. Hay una escasez, además, de estudios sobre representaciones sociales que pretendan estudiar la integridad académica, al menos en el contexto mexicano. He encontrado estudios europeos, asiáticos, incluso africanos, pero muy poco en México. De Latinoamérica sí he encontrado de Perú y de Colombia. Y digo, no son los únicos que existen, seguramente me falta encontrar muchos más. Además, existe una necesidad de políticas y formación docente para promover la integridad académica en el contexto de esta universidad. Entonces, el objetivo es explicar las representaciones sociales de los docentes de la Universidad Abierta y a Distancia de México sobre la integridad académica y el impacto de los desarrollos tecnológicos recientes en sus prácticas pedagógicas y en la escritura académica de los estudiantes, con el fin de construir una teoría sustantiva que explique cómo estos elementos interactúan en el contexto de la educación a distancia. Recordemos que la teoría sustantiva busca no hacer una generalización, no es una teoría general, es una teoría que se aplica a este contexto con esta población y fundamentalmente con estos datos. Pero esto obviamente también podría servir para replicarse en otros contextos, ¿no? Porque tampoco es algo exclusivo de esta universidad. Dentro de los fundamentos teóricos 5 minutos. está la integridad, que es un bastión, es un pilar de la educación en la educación superior y tiene algunos valores clave como la honestidad, la confianza, el respeto y la responsabilidad, pero más allá de un concepto es una práctica. Entonces, también al convertirse en una práctica, es por esto que se elige trabajar con las representaciones sociales. Además de esto, la integridad debe ser vista como parte de una cultura ética institucional. Y bueno, las representaciones sociales, como decíamos, tienen que ver con el conocimiento. Y las representaciones sociales pretenden ir más allá. Dentro de estas representaciones sociales hay básicamente dos posturas. Una sería la procesual, encabezada por Moscovici, que es el creador de la teoría, y por Denis Jodelet y algunos otros. Se plantea la existencia de tres componentes básicos, que serían la actitud, el campo de representación, la información con la que cuenta el individuo, la representación, y por otro lado está Jean-Claude Abric, que plantea la existencia de un núcleo central y elementos periféricos que estarían reforzando este núcleo central. Y en esta investigación yo pretendo, a través de la teoría fundamentada, explorar estas dos vertientes, tanto los aspectos procesuales como los aspectos estructurales de la representación social. Como contextualización, la UNADEM es creada en 2012 para brindar educación superior a todo el país. Pues se pretendía resolver de alguna manera la problemática de la cobertura. Esto empieza desde el 2003 con Vicente Fox y es finalmente Calderón el que va a
iniciar pues los trabajos, ¿no? Y este modelo de la UNADEM está basado en plataformas tecnológicas, actualmente la que se utiliza es Moodle, y decíamos, ha venido a resolver de alguna manera esta falta de espacios en educación superior que siempre se ha planteado, la cobertura, brindando educación a estudiantes de todo el país en las diversas licenciaturas y posgrados que se ofertan. Decíamos, la teoría fundamentada es el enfoque metodológico que se elige para hacer el análisis de las representaciones sociales. ¿Por qué? Porque nos permite identificar tanto los elementos procesuales como los elementos estructurales. El instrumento que se está utilizando es el de la entrevista semiestructurada a los docentes de esta universidad. Se pretende trabajar la codificación selectiva, el método comparativo constante, todos los pasos de la teoría fundamentada como parte de este análisis cualitativo. Y como fin de esto sería la construcción de una teoría sustantiva a partir de los datos que emerjan de las entrevistas. Como parte de los resultados preliminares, bueno, no son resultados, se hizo un piloteo con 3 docentes de esta universidad, y en estas entrevistas se observan algunas de las percepciones que estos docentes tienen sobre la integridad académica, además de algunas estrategias, sí, que ellos implementan para promover la honestidad en entornos digitales y algunos de los desafíos detectados en el uso de las tecnologías para la detección del plagio. El primer paso fue hacer un análisis exploratorio que se muestra aquí en esta nube de palabras para ver más o menos cuáles eran las más utilizadas. De estas palabras se obtuvieron los primeros códigos, y estos códigos que se tienen aquí señalados con estas flechas son los que van a conformar en el siguiente tipo de codificación, que sería la codificación axial, que implica la organización en familias de códigos, pues esta parte, ¿no? Decíamos, están señaladas integridad académica, principios éticos, inteligencia artificial, responsabilidad y compromiso con el aprendizaje. Estas familias de códigos están conformadas por estos códigos anteriormente mencionados. Se pretende, pues, también que esta investigación aporte material para la creación de programas de formación docente en uso de tecnologías de la información y la comunicación para la integridad, que haya incluso una modificación de las políticas institucionales. Tanto el reglamento para los estudiantes como el código de ética no contemplan estas cuestiones, sino muy por encima, ¿no? Y además de hacer una contribución al conocimiento sobre educación a distancia y ética académica. Marco Antonio, tu Entonces, tiempo se ha terminado. muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación y continuamos con la ronda de retroalimentaciones. En Sí, primer gracias. lugar tenemos la participación del doctor Hernando Efraín Caicedo Ortiz. Adelante, doctor. Sí, muy buenas tardes. Una disculpa por conectarme tarde, pero no lograba llegar. Bien, Marco, interesante que hagas un análisis precisamente de estos conceptos. Lo primero que yo pensaría que tendrías que aterrizar y es definir, o sea, ¿qué entiendes tú por integridad académica? Y es decir, no desde la visión personal, o sea, yo creo, yo pienso, sino desde estas perspectivas de los autores, esto es lo que se define hoy en día como integridad académica, y cuál va a ser mi postura o cuál va a ser este constructo que yo voy a trabajar desde mi trabajo, desde mi investigación doctoral. Y eso sí tienes que hacer una revisión fuerte bibliográfica, ¿ya? De estado de arte, ¿qué hay? ¿No? Entonces, volvemos. Yo sé que a veces en los campos educativos, los campos sociales, la gente no le gusta, no sé por qué, o hacer revisión bibliográfica en inglés. No siempre te estoy diciendo que, no, tampoco voy a la idea de que lo que está en inglés es lo mejor, ¿no? Pero sí es bueno tener esa visión más cosmopolita, adentrarse. Hoy en día tenemos traductores, tenemos mucha información, ¿no? O sea, herramientas, aventarse a ver qué hay en alemán, qué hay en inglés, para tener una visión más global, ¿no? Entonces, importante eso. Segundo, tú, por ejemplo, mencionas, no, es que hay universidades a distancias de dudosa calidad. Cuando uno hace afirmaciones, y eso es un consejo que creo que para todos, muéstralo con datos. A ver,
calidad, están en el PNPC, o qué defino yo como calidad, y todas estas cosas, ¿sí? Entonces es importante que todas las aseveraciones, afirmaciones que ustedes las hagan, de preferencia con datos duros y no con opiniones, ¿listo? Porque si no, dejamos de hacer, de ser rigurosos y de aplicar pues, el método científico, ¿no? Algo que también a mí me causó un poquito de curiosidad respecto a lo que tú planteas es que, y bueno, lo haces en el resumen y también lo mencionas en tu presentación, planteas 3 preguntas. Yo creo que sería bueno que integres pregunta principal y preguntas secundarias, donde las preguntas secundarias te ayuden a ir que al irlas resolviendo te permitan darle solución a la principal. ¿Listo? Dices, ¿cuáles son las representaciones sociales que tienen los docentes de la universidad? Y después, cuando hablas de los objetivos, dice, se pueden plantear analizar las representaciones. Entonces, una de dos, o vas a identificarlas o las vas a analizar. O si vas a hacer las 2 cosas, tratar de que tanto las preguntas o problemas de investigación que lo estás planteando de forma interrogativa sean consistentes también con el objetivo de tu trabajo. ¿Listo? Eso es lenguaje, eso es redacción, pero es importante tenerlo claro. Segundo, y digo, algo que también mencionabas sobre todo esto de la inteligencia artificial, que se te abre también aquí algo y puede ser también una línea o sublínea de investigación. ¿Hasta qué punto el uso de la inteligencia artificial, no? Se puede considerar que sea de alguna manera, esté dentro de las líneas de lo que yo considero integridad académica, ¿no? Entonces, te recomiendo echarte una leída ahorita, salió esta semana un artículo en Nature, que hacen un análisis precisamente de lo que piensan los investigadores del uso de la inteligencia artificial en investigaciones, ¿no? Y está bien fragmentada la cosa. Unos dicen que sí, otros dicen que no, y otros todavía así, ¿no? Entonces, todavía es un tema candente. Las entrevistas, yo te sugiero, es una sugerencia. Cuando a uno lo entrevistan, de pronto hay como el sesgo, ¿no? O sea, a ver, ¿qué es lo que tengo que decir políticamente correcto, por así decirlo? Yo te sugeriría construir un instrumento también, una encuesta, y que sea anónima. Y eso te puede ayudar a hacer un contraste. ¿Estamos? Ahora, tú mostrabas, por ejemplo, la nube de palabras. La nube de palabras es interesantísima para ver cuál es la palabra que más se repite y también eso te ayuda a analizar el discurso, ¿no? Entonces, hay algunas herramientas hoy en día, digo, si después me contactas por correo electrónico, soy profe ahí en la Rosario, no lo tengo a la mano, hay una herramientita, un software que funciona en el navegador y le metes el texto y te saca eso y otras relaciones estadísticas sin necesidad de saber tu estadística. Y es muy importante para hacer análisis quali, ¿listo? Más que el Atlas TI, que es costoso, estas son herramientas gratuitas. Es pertinente, es importante, pero sí refuérzalo y trata de usar que tu población sea lo más grande posible, porque si tú lo que quieres es después desarrollar currículums o políticas, entre más opiniones y más población puedas tener en tu trabajo de la percepción, va a ser importante. Interesante y pues felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, doctor. Continuamos con la participación del doctor Jorge Alberto Chona Portillo. Adelante, doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Marco, primero decirte que es un trabajo interesante, ¿no? Y solamente yo tendría 3 cuestiones como interrogantes, que pueden ser sugerencias. La primera de ellas es el asunto de las representaciones sociales, ¿no? Es raro que digas que no hay investigación sobre eso en México, cuando hay muchísimo, desde la perspectiva de Moscovici, ¿no? Que es uno de los creadores del término representaciones sociales. Parece que valdría la pena explorar un poco más ese universo, porque de pronto dices las representaciones sociales de la integridad académica y después al final te vas a la ética académica. Son como 2 cosas diferentes. La ética es la ciencia que estudia el comportamiento moral de la humanidad. Yo no sé si haya ética académica
hay comportamientos morales, ¿no? De los profesores, de los docentes, etc. Segundo, en términos efectivamente de jerarquizar preguntas y objetivos, que ese es el sustento, además de especificar bien el planteamiento, la población y la metodología a utilizar, ¿no? Parece que todavía son cuestiones un poco vagas que habría que analizarlas muy bien. Y por último, me parece que tus aportes serían muy interesantes en términos, primero, de qué es lo que logras investigar y luego preocuparte por las políticas. Porque uno no investiga para hacer una política. Esto le toca a otro, este es un segundo momento. Uno investiga para saber qué es lo que está pasando ahí. Pero ya cuando uno lo quiere meter a una política, entonces se vuelve un racionalismo muy instrumental, ¿no? Solamente como esas tres observaciones, que valdría la pena que las pudieras reflexionar en todo caso. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios, doctor. Muchas Continuamos con gracias. continuamos con la presentación de Gabriela Arriaga Calzada, quien nos presenta su trabajo titulado Del hábito al hábitus, lector docente y su impacto en la motivación de alumnos. Adelante, Gabriela. Sí, gracias. Me escucho y todo perfecto, ¿verdad? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Bien, comienzo. Ay, a ver, que tengo un problema aquí con mi... Ya, lista. Buenas tardes a Ok, muy todas y bien, todos por adelante. su presencia. Deseo agradecer antes que nada. Deseo agradecer a la Universidad Nacional Rosario Castellanos, a su colegiado, a autoridades y comunidad educativa por esta experiencia única y por permitirnos crecer como académicos e investigadores en cada una de las UCAS. Yo soy Gabriela Arriaga Calzada, estudiante del segundo semestre, y presento el avance de mi investigación, Lectores que forman lectores, hábito docente, mediación y motivación literaria. Un estudio de intervención para el fomento del disfrute estético y la multimodalidad en secundarias públicas de la Ciudad de México, perteneciente a las líneas prácticas educativas y procesos de formación. Mi docente y director de tesis es el doctor Jorge Alberto Chona Portillo y forman parte de mi comité asesor la doctora Elizabeth Caporal Aguilar y el doctor Gerardo Ortiz Moncada. Yo he dedicado una parte de mi vida a las letras y creo que una forma de felicidad es la lectura. Otra forma de felicidad menor es la creación poética o lo que llamamos creación, que es una mezcla de olvido y recuerdo de lo que hemos leído. Jorge Luis Borges. Permítame hacer un pequeño recuento. Yo he dedicado 20 años de mi experiencia profesional a la docencia y 7 de ellos ha sido como tutora de maestras y maestros en programas del desarrollo profesional docente de la Secretaría de Educación Pública, como parte de los equipos de trabajo en la UNAM e ILSE, lo que me permitió conocer a cientos de docentes de la República Mexicana a lo largo de varios estados de la República. Durante las jornadas detecté que con respecto a la lectura literaria, la mayoría de las veces las maestras y los maestros de educación básica, específicamente de la fase 6 secundaria, solicitaban recomendaciones de libros para a su vez ellos recomendar a sus alumnos esas rutas o en sus rutas de lectura, que es una estrategia recomendada en los planes de estudio, incluir libros o fragmentos de obras que de manera tradicional suelen leerse. Esto detonó muchas preguntas sobre la relación de la literatura con los docentes del español, encargados además del fomento de la lectura como parte de la estrategia nacional, lo cual se acompañó de algunos prejuicios y suposiciones al respecto que fui deconstruyendo a lo largo de esta investigación. El área de estudio en el que se da la situación o problema a resolver se encuentra en las prácticas educativas literarias y procesos de formación sobre este tipo de lectura en los docentes de español en secundaria. La importancia del objeto de estudio radica en que la lectura es crucial para el desarrollo individual, al ser un proceso de alfabetización, comprensión crítica, interpretación de la realidad y apreciación estética. La importancia de sujetos de estudio nos lleva a reflexionar que los docentes suelen ser ejemplo de aprendizaje y, por tanto, ser lectores modelo, por lo que sus hábitos influirán en su práctica educativa. El problema prototípico que se desprende de esta situación es el siguiente. Los docentes forman parte de la población mayor de 18 años, la cual fue encuestada en el módulo sobre lectura del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Solo el 69.9% de la población alfabeta se identifica como lectora, 14.6%
porcentuales menor al MOLEC del 2015. Los estudiantes, por su parte, evidencian en el examen PISA su nivel de lectura, el cual fue de 5 puntos menor que en su emisión anterior. Respecto a las encuestas específicas, hay una carencia de mediciones sobre el hábito lector de los docentes respecto a la lectura literaria. Sin embargo, en los resultados de la Estrategia Nacional de Lectura, puesta en marcha desde el sexenio pasado, los resultados son mixtos. Si bien ha habido un incremento en la calidad de libros distribuidos en bibliotecas públicas, se han implementado actividades para fomentar la lectura en escuelas. La población lectora ha disminuido gradualmente. El porcentaje de población que se considera lectora en diversos materiales ha bajado desde el 71.8% en 2023 al 68.5% en 2024. Pero esas son solo cifras. ¿Por qué? Pues, ¿qué es leer? ¿Y qué entienden los docentes de secundaria sobre este proceso? ¿Leemos igual los diferentes tipos de texto? ¿Cómo conciben el texto y qué medios de lectura conocen? ¿Qué finalidad o beneficio encuentran los docentes de secundaria respecto a la lectura literaria? ¿Detectan o perciben la apreciación estética de este tipo de arte? ¿Cómo aprendieron a leer los que enseñan a leer? ¿Son conscientes de sus hábitos de lectura? ¿Qué barreras y desafíos se enfrentan para promover la lectura literaria en sus comunidades educativas? De aquí surge este supuesto de investigación, la transición del hábito lector superficial al hábitus lector profundo en los docentes de secundaria, que integra el disfrute estético y la interpretación multidimensional. Transformarían significativamente sus prácticas de enseñanza, derivando en una motivación y fomento a la lectura literaria que incluya la multimodalidad. Se comprende el concepto burdiano de hábitos como prácticas y gustos de las personas que están condicionados por su origen social y cómo se reproducen estas estructuras sociales a través de las disposiciones internalizadas. Para esto surgieron todos estos conceptos. La lectura literaria en los docentes de secundaria encargados del fomento a la lectura requiere de su propia motivación hacia ese proceso lector, así como su diferenciación entre las demás tipologías profesionales. Reconocer que la lectura, cuando tiene por finalidad la comprensión desarrollada cognitiva, emocional y socialmente a los individuos, lo cual conlleva profundizar en las prácticas pedagógicas vinculadas a la mediación y a la enseñanza de la literatura y sus estrategias de motivación. Por otro lado, la literatura se interpreta, es decir, fomenta el sentido crítico y la apreciación estética, lo cual se vincula al goce estético y las diversas formas del texto, visual, auditivo, verbal y no verbal, lo que conduce a la multisensorialidad y a la multimodalidad en diversos medios y modos de transmisión. Esta reflexión invita a replantear, reaprender y reconocer el hábito lector para transformarlo en un hábito de lectura literaria, así como su influencia como modelos de aprendizaje. En este caso, los lectores modelos conscientes de su vinculación con la literatura y beneficios a nivel personal y social. El objetivo general es diseñar una intervención para fomentar en los docentes de español una transformación del hábito de lectura literaria a un hábito profundo, con el fin de propiciar prácticas educativas de mediación y motivación de este tipo de lecturas, ampliando la experiencia estética en la multisensorialidad y la multimodalidad. De esta forma, los objetivos son diagnosticar el estado actual de los hábitos lectores, identificar sus percepciones, así como sus obstáculos, analizar la motivación docente, diseñar esta estrategia de intervención y evaluar la efectividad para proponer recomendaciones de mejora en los programas de lectura, enfocándose en una sostenibilidad y pues integración de la motivación y el valor estético. De aquí también se desprendieron los principios, leyes y teorías con los diferentes enfoques que se han estado planteando. Tenemos, para empezar, qué es la lectura, con elementos desde la lingüística, la neurociencia, la educación, la pedagogía, la interpretación, vista desde Freire, Bombini, Nieto y Umberto Eco, la lectura literaria bajo la mirada de Gadamer y Ricoeur, la literatura y su impacto social en Habermas, el goce estético de Benjamin Barthes y Chartier, el hábitus con Bourdieu, la sensorialidad que comienza con propuestas de Zabalba Escoa y continúan con la multimodalidad de Blackwood, Hernández López y de Lourdes. Rescato en esta investigación a Camila Enríquez con respecto a algunas premisas de la educación literaria, la motivación y la mediación de Eco, Bakhtin, Vygotsky, Colomer y Freire y la comprensión de Vygotsky, Erickson y Dehane. La lectura es un derecho humano fundamental y un pilar estratégico para el desarrollo individual. Ay, perdón, me pasé, ya casi acabó. Y un pilar estratégico para el desarrollo individual y nacional, reconocido por las normas internacionales y nacionales. Y
Se ha establecido en nuestro país un marco legal y pedagógico para garantizar este acceso a la lectura y formar ciudadanos críticos. Los docentes son agentes claves en esta transformación y se subraya la necesidad de su formación y actualización integral. Sin embargo, para que la teoría se traduzca en una mejora, se requiere precisamente de un desarrollo específico. Es decir, que no solo se enseñe a leer, sino que sean modelos lectores que transmitan el disfrute modelo estético de la literatura e integren la mediación en prácticas multisensoriales y multimodales. Por otro lado, se desarrolló una metodología que se deconstruyó y ahorita está en proceso de construcción, porque efectivamente se está buscando elementos, indicadores, fragmentos que estén acordes con los elementos teóricos que se están modificando. Entonces se busca tener una metodología cualitativa e interpretativa apoyada en diferentes entrevistas, grupos focales, diarios reflexivos, observación participante, y lo cual permitirá comprender una profundidad de esta transición del hábito lector, la mediación del hecho estético y la integridad de la multimodalidad, y pues con sus marcos teóricos correspondientes. Muestro mis referencias, que son harto un poco, y agradezco a todas y todos su participación. Su asistencia más bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Continuamos con la ronda de retroalimentaciones. En primer lugar, la participación del doctor Hernando Efraín Caicedo Ortiz. Adelante, doctor. Sí, gracias. A ver, sí es importante que acotes tu problema, porque, a ver, no hay una pregunta clara, o sea, muestras muchas preguntas claras. Empezaste, ¿qué es la lectura? ¿Cómo se motiva? Pero no está definida la pregunta de investigación clara, de forma interrogativa. Lo que yo quiero investigar es esto, ¿no? Al leer la parte de tus objetivos, veo que lo que tú quieres hacer es un proceso, el objetivo general es investigar la transición del hábito lector al hábitus lector en docentes, ¿no? Y después hablas de una intervención, ¿no? Entonces, pero también en los objetivos específicos hablas de analizar la motivación de los docentes hacia la lectura literaria, eso hacia sus alumnos. Entonces, no me queda claro, ¿no? A fin, ¿cuál es la población que vas a tomar? O los profesores, o los estudiantes, o ambos. Entonces, eso es muy claro. Eso es importante que tú lo clarifiques. A ver, son los docentes, tal. Dices que de la educación media, de secundaria de la Ciudad de México. ¿De dónde? ¿Todos? ¿Todos o solamente de algunas instituciones? ¿Cuántas instituciones? ¿Cuántos profesores? ¿No? Es importantísimo declarar y hacer, o sea, definir tu población con claridad. La pregunta de investigación. Ahora, la metodología, no la veo, no, para mí no es clara. Hablas aquí, volvemos a lo mismo. Perdón, sí, dices primero, pues no lo mencionaste, más bien acá está en el resumen, revisión documental, encuestas a docentes. Por ejemplo, haces encuestas. ¿Qué tipo de encuestas? ¿Las vas a hacer tú? Si vas a diseñarlas, tienes que hacer un proceso de validación por expertos, también validación de contenido, validación también, todos los tipos de validación, que son validaciones de tipo estadístico. Eso es un instrumento como tal. Si no vas a crearlo, si no vas a usarlo, tienes que ser específico y qué es lo que quieres medir, ¿no? O qué es lo que quieres cuantificar. Los grupos focales y entrevistas semiestructuradas, ¿a quiénes se las vas a realizar? Entonces es importante esta primera parte, definir, ser más claro, ser mucho más específico. Ahora, hablas de las fases, ¿no? De diseño, estrategia de capacitación cualitativa, después te pasas a la mixta, después cualitativa y cuantitativa, pero si es cualitativa y cuantitativa, pues yo le llamaría mixto, ¿no? Y fase de conclusiones que son cualitativas, pero basadas también en datos cuantitativos, entonces sería mixto. Entonces, intentar como de aterrizar un poco mejor la idea, importantísima la lectura es importantísima, ¿no? Yo pienso, como profesor también de preparatoria que soy, aunque soy de línea enseño en física, aunque mi formación es profesor un doctorado en educación, dos cosas que yo creo que son importantes: saber leer, saber escribir y las operaciones básicas. Y básicamente, para mí, tú puedes empezar con esas bases a construir. Entonces, el proceso de lectura es importantísimo, pero sí es importante también tú que aterrices un poco más el proyecto, porque sí lo veo bastante disperso. Muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias por sus comentarios, doctor. Continuamos con la participación del doctor Jorge Alberto Chona Portillo. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes, Gaby. Primero, creo que tienes que situar que es lectura literaria, ¿no? No es alfabetización, no es literacidad, es lectura literaria para que pueda comprenderse mejor lo que estás planteando, ¿no? Y creo que la pregunta clave que detona todo, porque las preguntas que hace son preguntas reflexivas, pero efectivamente, ¿cuál es lo que va a guiar la investigación? Y tiene que ser lo que planteaste en un inicio, ¿no? ¿Por qué los profesores de secundaria no enseñan literatura con la pasión que podría hacerlo, ¿no? Y la segunda es qué lugar ocupa la literatura en la enseñanza secundaria, porque justamente lo que tú partes para analizar todo, y esa es tu propuesta de intervención, ¿no? Generar un lector modelo, ¿no? O lector infábula, como diría Humberto Eco. Entonces, parece que lo tienes, pero falta como precisar hacia dónde va tu trayecto de investigación, ¿no? Creo que valdría la pena y pensar en esa palabra de motivación. Ahorita que la volví a ver me suena rara, porque mezclas la motivación con la mediación lectora. Yo no sé si por ahí hay un vínculo o no necesariamente. Habría que aclararlo, ¿no? Entonces, digo, infinitamente se ha hecho una revisión estratosférica de autores. Ahora hay que jerarquizarlos para ver cuáles de ellos nos van a permitir explicar lo que quieres explicar, ¿no? Que ante el vacío, la ausencia de un lector modelo puede funcionar para, y eso es lo que vas a de alguna manera al final evaluar para ver si en esa propuesta, en ese modelo que tú haces, los estudiantes de secundaria se ven beneficiados, ¿no? Por mi parte sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, doctor. Continuamos con la participación de Marilú López Soto. Ella nos presentará su trabajo titulado Fortalecimiento de competencias digitales docentes mediante un programa de formación para instructores de la Dirección General de Personal de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, Marilú. Sí, muchas gracias. Voy a apagar mi cámara porque tengo el internet muy inestable y de repente veo que se está pixeleando. Entonces presento. ¿Ya se ve? ¿Completa? No, todo bien, no se ve. Se ve la pantalla del Meet. A ver. Me regreso. No sé por qué no me deja, no me reconoce. Ahora sí ya se ve. Sí. Ah, sí. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Marilú López Soto y presentaré mi trabajo titulado Fortalecimiento de competencias digitales docentes mediante un programa de formación para instructores de la Dirección General de Personal de la UNAM,
realizado en el marco del Doctorado de Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales de la Universidad Rosario Castellanos. Iniciaré presentando el contexto que dio origen a esta investigación. En el ámbito de la educación superior, la formación continua del personal universitario es un eje estratégico para fortalecer la calidad institucional. En la UNAM, en la Dirección General Personal, tiene como misión capacitar al personal administrativo de confianza y funcionario de la UNAM. Para lograrlo, los instructores son piezas clave. Sin embargo, ante el avance de la digitalización educativa y de los modelos híbridos, muchos instructores no cuentan con las competencias digitales pedagógicas necesarias. Este estudio se enfoca... ¿Estás cambiando la diapositiva? Es que solo vemos la portada. Sí, la estoy cambiando. Ah, No me deja, ¿verdad? no está corriendo. A ver, déjame ver. A ver, dejo de compartir. Lo vuelvo a compartir. ¿Lo compartiste como pantalla completa? Sí, pero no parece completa, ¿verdad? No, a ver, dale en el icono. Ajá. A ver, vuelvo de nuevo. Pero ahorita que la comparto, me aparece la de... Ahí, cámbiate de ventana nada más. Ok. Ajá, y dale abrir, grande. Y ahora sí ya, ¿verdad? Y ya, ajá, sí, corre, así ya, corre, está perfecto. Ok. Muy bien, continúa. Sí, gracias. Este estudio se enfoca justamente en el desarrollo de esas competencias, no solo como habilidades técnicas, sino como capacidades docentes integradas. Por ello retomo marcos conceptuales como el Marco Europeo para las Competencias Digitales de los Educadores, el DICOM EDU, el socioconstructivismo y la educación multimodal. ¿Qué es lo que yo busco? Fortalecer a los instructores, mejorando la calidad de los cursos e incluso generar lineamientos replicables para otras dependencias de la UNAM. Esta propuesta busca contribuir a una cultura de innovación educativa y formación profesional continua dentro de la universidad. ¿Cuál es el problema que yo identifico? Que la DGP es responsable de coordinar los cursos de formación para el personal administrativo. Aunque los instructores dominan su área disciplinar, carecen de formación pedagógica digital, lo cual se evidenció particularmente a partir de la pandemia. Cuando los cursos migraron a modalidad nosotros utilizamos la plataforma Moodle, esta falta de competencias generó cursos de poca interactividad, actividades poco claras y escasa retroalimentación, lo que ha impactado negativamente en la participación y el aprendizaje. A diferencia de otras áreas de la UNAM, la DGP no cuenta con un modelo institucional que guíe la profesionalización digital de los instructores, lo que deja en desventaja. Las causas son estructurales. No hay una política clara de formación digital, hay una cultura institucional que prioriza lo disciplinar sobre lo pedagógico y no existe suficientes oportunidades de formación continua adaptadas para este contexto. Por todo esto, se propone diseñar e implementar un programa de formación que cierre esta brecha, contribuyendo a una oferta formativa pertinente, inclusiva y de calidad. ¿Cuáles son mis objetivos? Es orientar esta investigación a diseñar, evaluar, implementar un programa de formación docente centrado en el desarrollo de competencias digitales pedagógicas para los instructores de la DGP. El propósito es que puedan diseñar, mediar y evaluar cursos en entornos virtuales y multimodales con base en estándares internacionales como el marco DICOM EDU. En cuanto a los objetivos específicos, quiero diagnosticar un nivel actual de competencias digitales que tengan ahorita los instructores, diseñar un programa teórico práctico que aborde los usos pedagógicos de tecnologías, el diseño instruccional y la evaluación en línea,
implementando en modalidad virtual, considerando sus condiciones laborales y evaluar su impacto a partir de datos cuantitativos y cualitativos. Los objetivos que orientan esta investigación, en primer lugar, es diseñar, implementar, como yo lo había dicho, y evaluar un programa de formación docente centrado en el desarrollo de competencias digitales, pedagógicas para los instructores. Lo que también quiero es evaluar los cursos en entornos virtuales y multimodales con base a los estándares internacionales, diseñar un programa teórico pedagógico que aborde el uso pedagógico de tecnologías, el diseño instruccional y la evaluación en línea, implementarlo en modalidad virtual considerando sus condiciones laborales y evaluar su impacto a partir de datos cuantitativos y cualitativos. 5 minutos. ¿Sí? A corto plazo, los objetivos operacionales son muy concretos: conocer el perfil digital inicial, brindar una formación funcional y pedagógica en módulo, fomentar estrategias de evaluación digital, estimular actitudes de colaboración y autoevaluación y validar el programa mediante una prueba piloto. Finalmente, cabe señalar que la población de estudio está compuesta por instructores de la DGP con experiencia en capacitación, pero sin formación previa formal de competencias digitales pedagógicos, lo que refuerza la pertinencia de esta intervención. Mi pregunta, lo que presento como hipótesis, mi pregunta de investigación, es un enfoque de intervención educativa. La hipótesis general plantea que si los instructores de la DGP participan en un programa de formación diseñado con base en el marco DICOM EDU y que incorpora principios del socioconstructivismo y la educación multimodal, entonces incrementarán significativamente sus competencias digitales pedagógicas. Este desarrollo se refleja en mejoras observables en su capacidad de diseñar, mediar y evaluar cursos en línea, lo cual es el objetivo formativo del proyecto. La hipótesis está centrada en construir una relación causal esperando entre dos variables. Por un lado, la variable independiente, que es la participación en el programa de formación, y la variable dependiente, que es el nivel de competencias digitales pedagógicas, que se evalúan mediante instrumentos de autopercepción, productos diseñados en módulo y retroalimentación cualitativa. El sustento teórico en el que está respaldado, me estoy respaldando por autores como Reldel, quien señala que el diseño instruccional está guiado por el uso reflexivo de tecnología y el acompañamiento pedagógico favorecen las prácticas docentes más sólidas. También se integran conceptos de aprendizaje situado, la interacción colaborativa y la evaluación formativa, que son condiciones necesarias para lograr un cambio significativo en la práctica educativa. Finalmente, estas hipótesis se respaldan empíricamente por los resultados positivos obtenidos en la fase piloto, los cuales evidenciaron muchas mejoras, tanto cualitativas como cuantitativas, en las competencias de los instructores participantes. Mi justificación en este caso la intervención es fortalecer la calidad de los procesos educativos que coordina la Dirección General del Personal de la UNAM, enfocándome específicamente en el desarrollo de competencias digitales pedagógicas en los instructores. La necesidad se hizo más evidente tras la pandemia, cuando la educación migró de forma acelerada a entornos virtuales e híbridos. Una de las razones que se justifican, que para mí son claves, es la relevancia educativa, ya que busca el profesionalismo a quienes capacitan al personal universitario, asegurando experiencias de aprendizaje más efectivas y accesibles. Tiene una implicación institucional y social, ya que responde a un desafío real dentro de una universidad pública como la UNAM, con alta responsabilidad social. También que se aplica a un marco. Un minuto. Un marco y un programa general con estudios claros y aplicables.
Mi metodología abarca un enfoque mixto con predominancia cualitativa, el diseño de aplicaciones como pre-test, post-test, con un grupo de control, lo cual nos permite analizar el efecto del programa de los instructores participantes. Este enfoque se completó con técnicas cualitativas que nos brindaron una comprensión más rica y contextualizada en el proceso. Seleccionó una muestra intencional de 15 instructores que participaron voluntariamente en una prueba piloto del programa. Todos ellos contaban con experiencia en la impartición de cursos, pero no con formación en competencias digitales. La recolección de estos datos se fue a través de un cuestionario donde se abarcaron las 6 dimensiones del DICOM Edu, con un precio, un post-test con 31 ítems, una entrevista semiestructurada de experiencias, retos y aprendizajes, una bitácora reflexiva, con rúbricas de evaluación de productos diseñados en Moodle, y análisis, me hizo rediseñar un poco más esta parte de lo que puedo, de los productos que yo realmente y de las preguntas que yo apliqué en este cuestionario. Estas fueron mis fuentes de consulta y muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, Mario. Continuamos con la ronda de retroalimentaciones. En primer lugar, los comentarios del doctor Hernando Efraín Caicedo Ortiz. Adelante, doctor. Sí, gracias. No me quedó claro, y eso es una preguntita. ¿Tú usaste un instrumento que se llama Digicom Edu? Como tal, hice unas preguntas. Ah, ya, o sea, tú lo diseñaste, Lo apliqué. basado en eso. Ok, va, eso. Sí, a ver, sí te lo digo porque lo tengo muy presente, porque yo acabo de dirigir una tesis de maestría en competencias digitales. Entonces, ahí te va. Instrumentos para medir las competencias digitales en profesores, es difícil a veces encontrarlas y adaptadas más a Latinoamérica. Ahí te va este dato. Existe una que se llama Sabertix, desarrollada por la Universidad ICESI en Colombia. Está completamente validada. Tiene más o menos, hay reportados como unos 25 trabajos que sustentan su uso en investigaciones en Latinoamérica. Y creo, si mal mi memoria no me falla, está validada para México. Entonces, te la sugiero que la revises. Son más o menos 125 ítems, donde se hace un proceso de evaluación, si no estoy mal, en 5 o 6 dimensiones. Y googleala, la vas a encontrar, está el artículo con toda la información técnica del proceso de validación, y eso te puede servir, está precisamente con ese marco que tú estás trabajando, el de, precisamente, se me olvidan los nombres, Digicom Edu, ¿ya? Que es el marco europeo. ¿Ah? Entonces sí te puede servir para tomar como punto de partida y de pronto diseñar uno, que yo vería más bien en diseñar uno para precisamente la población de estudio con la que vas a trabajar, ¿sí? Entonces, ese proceso de diagnóstico es fundamental, muy interesante para que lo hagas, y a partir de eso, pues hacer, digo, la parte de diseño de cómo vas a empezar a implementar y desarrollar los procesos de capacitación para estas personas que en últimas también van a capacitar a todo el demás personal, ¿no? Que es lo que entiendo que es lo que tú quieres hacer, ¿no? Bien, ¿qué otra cosita que vi? La parte metodológica, sí, esto es pues, necesariamente mixto, esto sí no hay por... ¿Cuánto es la muestra de instructores? Porque eso no lo colocas. Y qué pena que te pregunte, pero es que sí me interesa. Uh-huh. Ahorita manejamos alrededor entre 60 y 70 instructores. Ok, perfecto. Bien. Haz un análisis interesante de formación académica también, y también desde una visión etnográfica, qué formación han tenido, edades. O sea, te lo digo por el estudio que yo dirigí, y que fue algo que en lo que nosotros nos quisimos meter. Bueno, nosotros hicimos, la estudiante, digo nosotros, o sea, parece fiesta de 15, ¿no? ¿No? En el sentido de que nosotros se hizo un enfoque usando también metodología de redes para ir caracterizando propiedades y variables, y tú puedes hacerlo, o sea, puedes caracterizar a los 60 instructores y ver y hacer como, entre comillas, programas de capacitación específicos para cada uno, ¿no? Lógico, es un trabajo bastante
talachudo, ¿no? Pero bueno, en tu caso es una tesis doctoral, ¿no? Entonces, y vale la pena. Sí, te recomiendo. ¿Es competente? Sí, porque lo que usted mencionaba, lo que usted mencionó es fundamental. Hubo el brinco. De un momento a otro nos dicen vámonos a la casa y de un momento a otro pasamos a usar tecnologías y todo el mundo te tocó volverse experto de Meet, de videoconferencias, y esto golpeó mucho a quienes, personas de 35 años para arriba que no estaban habituados al uso de este tipo de tecnologías, ¿no? Hoy en día esto ya es algo habitual, pero sí es importante manejarlo. Una cosa es que tú sepas, ¿no? Sepas y cómo capacitar, pero que no tengas esas habilidades. Y las habilidades no es solamente manejar WhatsApp o ciertas herramientas, son otras cosas más, ¿no? ¿Qué otra cosa que yo le veo así? No, era mi recomendación. Chécale ahí a esta Sabertits, así se llama, Sabertits, de la Universidad ICESI, en Colombia, en Cali. Es una prueba que la sacaron en el 2017 y sí hay trabajos aquí en México, sí la han usado. Entonces eso también es un pie, digo, para que no empieces sin nada, ¿no? Que ese es el problema, ¿cómo mides eso? Y de verdad, al principio nosotros también el trabajo que se hizo acá con la estudiante, teníamos ese inconveniente, pero después ahí hizo acto de aparición, no sé, estilo Virgen de Guadalupe, ¿no? Se nos apareció y ahí empezamos a trabajar cosas en ese sentido. Bien, Marilu, muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, doctor. Continuamos con la participación del doctor Jorge Alberto Chona Portillo. Adelante, doctor. Muchas gracias, buenas tardes, Marilu. Nuevamente, el asunto de la pregunta de investigación, no, a mí no me queda muy claro, entonces habría que matizarla, especificarla, etcétera. Y en esa medición que buscas hacer, revisar dos cosas. Una, de por sí los universitarios no tienen formación docente, ¿no? Tienen formación disciplinar. Entonces eso hace que muchas veces quieran dar solo conferencias, quieran dar sesiones expositivas, etcétera, y no permitirse a otras formas de dinamizar el aula. Segundo, a pesar de que uno puede mirar la UNAM y encontrar todo tipo de población, ¿no? Docente, efectivamente a muchos profesores de edad ya con más experiencia se les dificultó mucho, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe eso? A las formas instaladas, a las formas ya establecidas de la manera en que cada uno soluciona las cosas, ¿no? O simplemente a la no atracción de esto, ¿no? Entonces, por ahí valdría la pena como que introducir algunos elementos sobre lo que es la docencia en la UNAM. Me parece fundamental, ¿no? Porque no se formaron como docentes, son formados en distintas disciplinas y que algunos enseñan como aprendieron. En esencia, como aprendieron, hay mucha tradición. Entonces, ¿cómo lograr obtener esa mirada de ellos para poder establecer mecanismos o estrategias de formación continua que les permitan otro tipo de planteamiento? Sería eso. Todo lo demás muy bien, gracias. Muchas gracias por sus comentarios, doctor. Continuamos con la presentación de Tlanesi Abril Eckstein Alvarado, que nos presenta su trabajo titulado Docentes de Historia frente a la enseñanza de la conciencia histórica, un estudio exploratorio en el contexto de la nueva escuela mexicana. Adelante, Tlanesi. Gracias. Voy a presentar. Creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, ya la vemos. Bueno, pues como comentas, pues mi investigación es sobre los docentes de historia frente a la enseñanza de la conciencia histórica, un estudio exploratorio en el contexto de la nueva escuela mexicana. La directora de trabajo terminal es la doctora Michelle Ordóñez y mi comité de asesor está compuesto por la doctora Dalia Argüello y el doctor Julio Ubidisha. Bueno,
me saltó el índice. Como introducción, me gustaría presentarles de manera general lo que trabajé en el primer semestre del doctorado, que fue definir el tema central, que es básicamente enfocarse en los desafíos y transformaciones de la enseñanza de la historia dentro de este nuevo modelo educativo de la escuela mexicana. El enfoque metodológico se definió de manera cualitativa para analizar las prácticas docentes, las percepciones que tienen del nuevo modelo y la brecha que tiene entre la teoría y la implementación dentro de las aulas de nivel medio superior. El problema que identificamos es que existe una discrepancia entre los ideales de la NEM, que proponen un aprendizaje crítico, intercultural y contextualizado, y las prácticas tradicionales que generalmente los profesores de historia imparten, centralizadas en la memorización y el nacionalismo. El marco teórico, bueno, aunque se ha trabajado ya durante el segundo semestre, principalmente está compuesto por autores como George Rosen, Anthony Santiesteban, Weinberg y Peter Seixas, para examinar pues, el concepto de conciencia histórica. El contexto de estudio básicamente se va a aplicar en el Colegio de Bachilleres número 18 y la Escuela Preparatoria Oficial del Estado de México 216. Actualmente se está todavía definiendo si voy a trabajar en las dos preparatorias o solamente en la Escuela Preparatoria 216. Esto pues con fines de contrastar la información, pero todavía no está totalmente definido. La metodología específica que vamos a trabajar es a través de entrevistas y una observación participante para la recolección de datos. ¿De dónde surge este problema? Bueno, pues básicamente de lo siguiente. El primero, el contexto general, algo que ya se platicó en las anteriores investigaciones, ¿no? Sobre la pandemia y los cambios entre los métodos y las prácticas docentes a partir de ella, que todavía vemos hasta el día de hoy las consecuencias, ¿no? La segunda, pues, son las reacciones ante el nuevo modelo educativo. Como saben, este nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana tiene poco tiempo de aplicación, prácticamente 2 años, y pues hay diferentes opiniones dentro del gremio docente. Algunos consideran que no es aplicable para la realidad de nuestro país, otros dicen que es exactamente lo mismo que el modelo anterior, pero con un cambio terminológico y conceptual, y muchos de los docentes creen que no están preparados para su implementación. Lo demás es la enseñanza y aprendizaje de la historia. Vemos que hay un contraste entre lo que la práctica real dentro de las aulas de medio superior hay, que tiene que ver pues con cómo generan y practican su docencia, y un cambio teórico que se presenta tanto en la parte académica del estudio de la didáctica de la historia y de la nueva escuela mexicana. También vemos que hay una situación en la parte de la formación de los docentes de historia, que hay un problema aquí, ¿no? Hay tensión entre los objetivos que pretende el Estado cuando quiere enseñar historia y también la visión que tienen los futuros docentes, tanto los que están estudiando para ser docentes de historia como los que ya damos clases dentro de la enseñanza de la historia. Hay un enfoque de metodologías activas y de participación que se pretende desde la parte académica de la didáctica de la historia, que no siempre se aplica en la realidad. Hay dificultades de los futuros docentes para aplicar enfoques más críticos y participativos que vayan más allá del enfoque tradicional, y por lo mismo hay una brecha entre la formación disciplinar y pedagógica y la práctica real, ¿no? La enseñanza de la historia debe considerarse como un objeto de investigación propio, es decir, que generalmente se relega esta parte de entender a la historia como debe ser enseñada y como realmente se ejerce. Ahora bien, a partir de lo anterior, también vemos que hay un cambio en la parte conceptual de enseñar historia a enseñar conciencia histórica, que muchos docentes creen que pues, es exactamente lo mismo y que cambió de nombre y ya, pero en realidad tiene otros enfoques, ¿no? Que tienen que ver más con la contextualización cultural y nacional, con el desarrollo de diferentes competencias que provee el aprendizaje de la historia, de promover el pensamiento crítico, de tener una participación o inclusión dentro de las aulas y tener una vinculación más con la realidad de nuestros estudiantes y por lo mismo cambiar los métodos. 5 minutos.
Sí, a partir de este problema me generé las siguientes preguntas de investigación. Como pregunta general es cómo se aplican los planteamientos de la NEM en las prácticas de los docentes de la unidad curricular de conciencia histórica, tanto dentro del Colegio de Bachilleres como en la Escuela Preparatoria 216. Como preguntas específicas, pues básicamente es primero entender en qué consisten los planteamientos de la NEM en general y de conciencia histórica en particular, qué implica para la práctica docente, cómo perciben los docentes su práctica, cómo son las prácticas en la realidad, qué contrastes existen entre lo que dicen en el discurso y cuál es su práctica real, y con ello qué posibles alternativas podemos crear para posibilitar una transición de lo teórico de la NEM a lo práctico de la enseñanza. Lo anterior me obligó a plantear el siguiente objetivo general: analizar las prácticas, el discurso, el posicionamiento teórico y metodológico de los docentes de historia de cara a la aplicación de la nueva escuela mexicana, con la finalidad de identificar si este cambio de modelo implica una transformación real en la práctica docente. Además, me planteé los siguientes objetivos específicos, que es identificar las características que implica la conciencia histórica dentro del nuevo modelo educativo, qué implicaciones tiene la práctica docente en el nuevo modelo educativo, identificar cuál es la percepción que tienen los docentes sobre la enseñanza de la conciencia histórica, identificar cómo es su práctica en la realidad, contrastar estos dos posicionamientos y pues generar posibles alternativas. Como hipótesis o supuesto, considero que existe una brecha entre los postulados teóricos de la NEM sobre la conciencia histórica y las prácticas de los docentes en la realidad, influenciada por factores como la formación docente, el contexto educativo y la resistencia al cambio metodológico. Si bien el modelo educativo de la NEM en historia implica cambios teóricos y metodológicos en su aplicación, muchos docentes continúan con prácticas desde el modelo tradicional, y esto pues lo vivenciamos quienes estamos impartiendo clases en media superior pues todos los días. Ahora bien, ¿para qué hacer esta investigación? Pues parece haber una brecha entre investigaciones y es importante pues tener investigaciones como esta. Dentro de la formación docente, pues es importante considerar los saberes experienciales de todos nuestros docentes y pues de alguna manera contrastarlo con lo que está pasando dentro del papel en la nueva escuela mexicana, ¿no? Para tratar de tener un enfoque desde perspectiva más multimodal y para la diversidad. Es necesario además investigar cómo los docentes de historia abordan el desarrollo de la conciencia histórica en sus estudiantes, de qué forma significan su saber histórico y cómo lo llevan a la práctica, ya que esto nos obliga a entender cuáles son los enfoques pedagógicos y metodológicos con los que pretenden enseñarla y formar en conciencia histórica. Y por último, explorar cómo los docentes de historia abordan y enseñan la conciencia histórica en el contexto actual. La línea de investigación a la que me introduje fue la práctica educativa y procesos de formación, y pues lo que se ha estado trabajando durante este semestre, tanto el marco teórico como la síntesis del estado del arte, esto me demostró que hay un vacío en la investigación específica en la que estoy trabajando. Encontré muchos trabajos sobre nueva escuela mexicana o sobre formación docente en la nueva escuela mexicana, pero no específicamente de la práctica docente dentro de la enseñanza de la conciencia histórica. Además, encuentro que es importante encontrar cuál es el vínculo entre la formación docente y los desafíos actuales que tiene la impartición del nuevo modelo educativo. Hay pocos trabajos que hablen sobre conciencia histórica y la NEM actualmente. La práctica reflexiva y el pensamiento crítico involucrados en esta enseñanza, el impacto del discurso del docente. Además, encontré que la nueva escuela mexicana y su potencial ha sido poco trabajado, supongo que por la novedad, ¿no?, del modelo, y que generalmente, sí, gracias, se trabaja en educación básica y no en media superior. Y pues bueno, finalmente, la metodología que se está trabajando está basada en el enfoque de la horizontalidad de Sara Corona, lo cual pretende que dentro de los instrumentos que estamos creando se involucre a otros docentes para
ver, ¿no? Los mismos docentes que van a hacer la población a trabajar, ellos se involucren en la creación de los instrumentos. Yo ya creé algunos, pero estos son presentados a ellos para que también puedan proponer, ¿no? Sean escuchados y que de alguna manera no haya tanta brecha entre el investigador y el investigado. Y por lo mismo se pretende pues trabajar más en la entrevista de manera que sea una conversación y no nada más pues de manera unidireccional. Y pues es importante dar crédito, ¿no? A los docentes, que sean quienes propongan y no nada más verlos y juzgarlos, porque pues bueno, esto ya se hace todos los días en los medios de comunicación, y por eso básicamente la metodología que está en enfoque cualitativo se basa en las perspectivas teóricas de la UNEM, en la posición teórica de la conciencia histórica, y se va a trabajar en entrevistar a los docentes para conocer su discurso previo hacia la conciencia histórica y la nueva escuela mexicana, y después se va a hacer una observación de su práctica dentro del aula. Y pues bueno, básicamente aquí está la bibliografía principal que se ha consultado, no es toda, y muchísimas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Continuamos con la ronda de retroalimentaciones. En primer lugar, tenemos la participación del doctor Hernando Efraín Caicedo Ortiz. Adelante, doctor. Sí, gracias. A ver, a mí me queda sonando un poco la última parte que tú mencionas de que están construyendo unos instrumentos y que estos instrumentos están construyendo entre el investigador y el objeto de investigación, ¿no? Que son los docentes. A ver, yo no sé, yo te menciono esto. ¿Yo qué haría en tu caso? Primero hago un diagnóstico y ese diagnóstico lo tengo que hacer desde afuera, así, sin intervención. A ver, lo que hay es esto. Y en función de eso, si vas a construir algo, mejora el currículum o implementarlo, listo. Yo uso un proceso de retroalimentación, pero hay que tener un poquito de cuidado con eso. Ahora, segundo, yo en el discurso que tú planteas, veo un sesgo, no sé, puede ser mi impresión, ¿no? Y es que me da la impresión de que planteas de que el modelo de la nueva escuela mexicana es mejor que el convencional por hacer uso precisamente de esta frase que mencionas. Permíteme, ¿me puedes repetir el título? Es que yo sí soy malo para las palabritas. Permíteme. Sí. ¿El título de la investigación? Sí, permíteme. Docentes de historia frente a la enseñanza de la conciencia histórica. Eso, la conciencia histórica. Un estudio. La conciencia histórica. Sí. Ajá. Yo veo que la nueva escuela mexicana lo que quiere saber, seamos más conscientes de las cosas. Así, yo lo resumo así, ¿no? Como que no veamos las cosas así, seamos conscientes y más desde las raíces y desde una perspectiva más de apropiarnos, ¿no? Eso es lo que yo veo. Entonces, sí hay que tomar esto con pinzas, ¿no? Porque también depende de los modelos. Por ejemplo, no sabía que ya a nivel de prepa ya lo estuvieran implementando. Sé que a nivel de primaria y secundaria ya hay, hasta libros de texto hay, pero sí, digo, ahí también puedes hacer, por ese lado también hacer como una revisión, ¿no? ¿Qué libros de texto ya hay con esos perfiles a nivel de preparatoria, ¿no? Por ejemplo, en otros modelos no se va a implementar la nueva escuela mexicana. Acá en el IEMS, yo trabajo aquí en el IEMS, en el sistema de preparatorios de la Ciudad de México, nosotros tenemos otro modelo y ese no lo vamos a implementar. ¿Ya? Es un modelo propio y sería bueno que de pronto lo vieras y contrastaras un poco, ¿no? Acotar, insisto, siempre acotar. Me parece, te lo digo así, bastante ambicioso el proyecto. Quieres estudiar muchas variables. Te puedes dar cuenta de lo ambicioso después ya a los 2 años, cuando digas, híjole, tenía que haberlo acotado. Entonces, ahora que estás empezando, vuelve, repiénsalo, concéntrate en algo, ¿no? Específico, trata de diseñar unos muy buenos instrumentos, trata de ser un poco imparcial. O sea, yo te lo digo desde esa perspectiva. Busca siempre la imparcialidad, ¿sí? Porque a veces vamos con ese sesgo. No, es que esto es bueno, no, es que lo hizo el gobierno del presidente por el cual yo voté, que eso no debe importar, ¿ya? Debe importar realmente que al final los estudiantes, tú eres, por lo que me dices, eres maestra de historia, ¿no? Al final hay un dicho, ¿no? Las personas están condenadas a repetir los errores si no conocen su historia, ¿no? Y es importantísimo conocer la historia
pues de los países, digo, yo no nací aquí, ¿no? Pero sí es importante ver y hacer ese ejercicio de reflexión, no como hechos anecdóticos, por así decirlo, sino qué pasó y que a futuro no se vuelva a repetir eso, ¿no? Entonces, acótalo, definitivamente acótalo, yo lo veo así, está interesante, pero sí, acótalo, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, doctor. Continuamos con la participación del doctor Jorge Alberto Chona Portillo. Adelante, doctor. Muchas gracias, buenas tardes, Clarice. Primero, hacer una aclaración. Hoy tenemos una política educativa, pero no un modelo educativo. La nueva escuela mexicana es una política educativa que busca ser un modelo educativo, pero eso lo verás en 10 años, no menos. Hasta entonces podríamos hablar de un modelo educativo. Segundo, es muy interesante cuando haces una investigación y efectivamente habría que delimitarla. Yo te sugiero que sea la práctica docente de los profesores de historia de media superior en los planteles que tú estás especificando. No, porque ahí te vas a dar cuenta de cuál es el enfoque que maneja. Porque a lo largo, cuando menos de estos 40, 50 años, ha venido en la ciencia de la historia a nivel básica y media superior los anales de la historia. Un enfoque importante que justamente abatía el enfoque memorístico y de fechas y personajes de la historia. Pero después vino el enfoque neozelandés, que es la formación del sujeto histórico, ¿no? Y ahorita es la formación de la conciencia histórica. Pero justo aún en el enfoque memorístico, la trascendencia era el tiempo histórico, ¿no? Pero lógicamente que en el modelo tradicional era muy de repetición. A partir de los anales de la historia, la escuela de Chicago, a partir de el sujeto histórico de la escuela neozelandesa y a partir de la conciencia histórica, ¿no? Se piensa que justamente el sujeto no conozca fechas, sino sepa apropiarse de la fecha, del incidente histórico para poder plantear y concebirse como un sujeto con memoria histórica, con un sujeto con trascendencia histórica, con un sujeto que al comprenderse históricamente puede transformar muchísimas cosas, ¿no? Porque justamente lo que se ha observado aquí, en Argentina, en el mismo Perú, Colombia, es la pérdida de la conciencia histórica, ¿no? Y sobre todo en los jóvenes. Entonces, ahí es donde valdría la pena mirar cuáles son los enfoques que los profesores reconocen para su trabajo en la enseñanza de la historia. Y te digo, la concepción del tiempo es fundamental, tiempo y memoria, ¿no? Entonces, ahí, yo insisto, valdría la pena que tomaras en cuenta lo que es la práctica docente de los profesores de ciencia de la historia, ¿no? Y sí, efectivamente, de la RIES hay un cambio al marco común curricular común, efectivamente, pero no ha habido una formación hacia los profesores. Solamente es la implementación de políticas, pero no ha habido una formación. Y yo creo que tu trabajo puede dar mucho sobre por qué los profesores siguen anquilosados en ciertos parámetros y enfoques de la historia, de la ciencia de la historia. Pues ese sería mi comentario. Muchas gracias por sus comentarios, doctor. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas a este octavo coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. En esta ocasión se presentan 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes
los cuales serán retroalimentados por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como internacionales. Les reitero nuestro agradecimiento y buenas noches. Otro modo de ser humano libre, otro modo de ser. Muchas gracias por su participación.